En primer lugar, la encuesta de gasto interno en turismo es una operación estadística que busca medir no solo la frecuencia, sino también el gasto que desarrollan las personas de 10 años de edad o más que residen habitualmente en las 24 principales ciudades y áreas metropolitanas del país cuando se desplazan al interior del país con pernoctación o sin pernoctación. Por consiguiente, cuando hablamos de visitantes internos, estamos incorporando a toda la población, bien sea que haya hecho un viaje con pernoctación, que corresponde al criterio de turismo interno, o un viaje de pasadía, salir muy temprano en la mañana y regresar al final del día, que es el concepto de excursionismo. Cuando queremos incluir a ambas actividades, nosotros estamos observando que de una población que en este caso corresponde a aproximadamente 21.622.000 personas que tienen 10 años de edad o más y que residen en las 24 principales ciudades del país, aproximadamente una de cada 10 de ellas tuvo la posibilidad de desarrollar bien sea turismo interno o excursionismo, lo cual corresponde a 2.241.000 personas que tuvieron esta posibilidad y que en términos relativos corresponde al 10,4%. El principal resultado que nosotros podemos observar de este indicador es que si bien es una mejora frente al primer trimestre del 2021, cuando incluso teníamos un efecto de Semana Santa, 28, 29, 30 y 31 de marzo de 2021, lunes, martes y miércoles previos al Jueves Santo, pues estamos observando que frente al referente prepandémico, es decir, el primer trimestre del 2019, todavía tenemos a 1.792.000 personas de menos como visitantes internos, en la medida en que en ese momento, antes de la pandemia, en un primer trimestre del 2019, veíamos a aproximadamente una de cada 5 personas de más de 10 años de edad realizando este tipo de actividades en el país. Cuando nosotros hablamos específicamente de turismo interno, estamos hablando del desplazamiento por fuera del lugar habitual de residencia en los que hay al menos un día de pernoctación. En este caso, en el primer trimestre del 2022, el DANE estima que aproximadamente 1.459.000 personas de las 24 principales ciudades del país, que son la población objeto de estudio, tuvieron la posibilidad de desplazarse por fuera de su lugar de habitación con al menos un día de pernoctación. Esto corresponde a un 6,7%, que es aproximadamente la mitad de la prevalencia del 12,3% de personas de 10 años o más de edad que realizaban turismo interno, es decir, un viaje con una pernoctación de al menos un día en el primer trimestre de 2019. Para los 1.459.000 personas que realizaron turismo interno en el país, tenemos un cambio de preferencias muy importante frente al referente prepandémico. En primer lugar, tenemos a una mayoría de estas casi 1,5 millones de personas que realizan turismo interno motivando este viaje o motivando este desplazamiento para visitar familiares o amigos, cuando en el primer trimestre del 2019 esta mayoría de personas que realizaban turismo interno, que recuerden, se acercaba a aproximadamente 2,5 millones de personas realizando esta actividad, refería que el motivo recreación o el motivo de esparcimiento era el más frecuente para motivar ese tipo de viajes. Esto significa que tenemos unos impactos económicos o unas barreras económicas para avanzar en el fortalecimiento del gasto interno en turismo, que en efecto lo que muestran es que todavía hace falta ver a aproximadamente 250.000 personas visitando parientes o amigos, pero sobre todo ver a casi 700.000 personas desarrollando turismo interno por motivo de recreación, con lo cual lo que hemos visto es una reactivación de las personas que visitan a sus familiares o amigos, que pueden tener todos los componentes de la distribución de ingreso y una reactivación de las personas con poder adquisitivo que han podido recuperar el motivo de recreación en materia de turismo interno. Bueno, recordando que el turismo interno trae implícito la existencia de una pernoctación,
Es importante resaltar que en el primer trimestre del 2022, 1.459.000 personas que realizaron turismo interno se quedaron por fuera de su lugar habitual de residencia aproximadamente 5,4 días, no importa cuál sea su motivo. Esto implica una reducción de en promedio un día frente al volumen de pernoctaciones que veíamos en el primer trimestre de 2019, que era de 6,4. El volumen o la cantidad de días de pernoctación es muchísimo más alto en el primer trimestre del 2022 cuando las personas visitan familiares o amigos, que corresponde a 6,6 días, mientras que cuando van por motivo de recreación o esparcimiento, solo se quedan en el lugar de destino en promedio 4,2 días. Para el primer trimestre del 2022, nosotros estamos observando que por día y por persona, en estos perfiles de 1.459.000 personas que realizaron turismo interno, el gasto promedio es de 87.135 pesos por día y por persona, siendo los rubros más importantes el de alimentos y bebidas, con aproximadamente 27.800 pesos, y el de alojamiento, con 16.600 pesos. Esto en términos nominales implica un crecimiento frente a los 73.287 pesos de gasto per cápita diario que observábamos en el primer trimestre de 2019. Excursionismo interno, como lo mencionamos anteriormente, es el concepto del viaje pasadía, es decir, salimos muy temprano por la mañana y regresamos al final del día y por consiguiente no hay pernoctación. En este caso, nosotros estamos observando que 911.000 personas de 10 años o más que residen en las 24 principales ciudades y áreas metropolitanas desarrollaron esta actividad de excursionismo en el primer trimestre del 2022, lo cual corresponde a un 4,2% de la población objetiva de esa operación estadística. Sin embargo, estamos viendo a 879.000 personas de menos desarrollando esta actividad de excursionismo interno frente al referente prepandémico que corresponde al primer trimestre del 2019, cuando veíamos aproximadamente al 8,7% de la población objetiva, es decir, a casi 1,8 millones de personas desarrollando esta actividad de excursionismo interno. En materia de los perfiles del excursionismo interno que podemos ver a través de la encuesta de gasto interno en turismo, pues en primer lugar aquí no vemos que el motivo de visitar a parientes o amigos haya desplazado el motivo de recreación, lo cual es intuitivo dentro de la naturaleza del excursionismo. En este caso estamos viendo que la mayoría de personas que realizaron excursionismo, de las 911.000, casi 2/3 partes, 584.000, lo hicieron por el motivo recreación o esparcimiento. El mecanismo de transporte más importante para desarrollar excursionismo en Colombia históricamente ha sido la utilización del vehículo particular, en donde todavía vemos una caída significativa del uso del transporte intermunicipal para desarrollar este tipo de actividades. ¿Por qué? Porque en el primer trimestre del 2019 veíamos a casi 594.000 personas utilizando el transporte intermunicipal, es decir, viajando por flota para desarrollar excursionismo, mientras que en este primer trimestre del 2022 solamente vemos a 198.000 personas desarrollando excursionismo a través del uso del transporte público terrestre intermunicipal. Recordando que el gasto per cápita del turismo interno, es decir, cuando existe pernoctación, correspondía a 87.135 pesos por persona y por día. En la medida que el excursionismo no tiene pernoctación, pues descuenta la asignación al alojamiento y por consiguiente tenemos un gasto per cápita diario de 66.899 pesos, en donde nuevamente los rubros más importantes son los de alimentos y bebidas y transporte, con un crecimiento muy importante y predominante en términos nominales del 18,9% del rubro en alimentos, que refleja o confirma en cierta medida esta inflación de alimentos que hemos visto de forma preponderante en este primer trimestre del 2022.
En este caso específico, nosotros estamos estimando que 20.138.000 personas de la población objetiva, es decir, casi el 93% de las personas que tienen 10 años de edad o más y residen en las 24 principales ciudades del país, no están haciendo turismo interno. Esto implica un crecimiento del 12% frente a el volumen de personas que no hacían turismo interno en el primer trimestre del 2019, en donde los motivos económicos y la emergencia sanitaria explican más que proporcionalmente este crecimiento del 12% de las personas que no hacen turismo interno frente al primer trimestre del 2019. Sin embargo, cuando hacemos una comparación anual entre el primer trimestre del 2022 y el primer trimestre del 2021, vemos un desplazamiento de motivos para no hacer turismo interno, en donde la gran concentración de personas en este momento se hace en el motivo económico, en donde recordemos que casi 13.097.000 personas de las 20.138.000 que no hacen turismo interno en el primer trimestre del 2022 aducen motivos económicos, lo cual confirma que en cierta forma la recuperación del turismo interno en el país se ha dado por personas con poder adquisitivo, que se hospedan en hoteles por motivo de recreación y paulatinamente y de forma mucho más rezagada en personas de menor poder adquisitivo que tradicionalmente hacen turismo interno para visitar a parientes o amigos.